¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, después de la excelente charla que tuvimos ayer con Salvador Di Stéfano, en donde Salva nos explicó claramente, entre otras cosas, los diferentes tipos de cambios que existen en la Argentina y además hizo un muy buen razonamiento respecto a los consejos que uno trata de darles desde aquí con la información que maneja. Y claro está, a veces somos cuestionados por esos consejos, porque nos equivocamos como todo el mundo. Como siempre decimos, nadie tiene la verdad absoluta sobre los mercados y si la tuviéramos seríamos multimillonarios y probablemente no estaríamos aquí hablando con ustedes. Pero sí es cierto que se maneja mucha información y esa información se traslada, es lo que intentamos hacer, y a partir de ese traslado también tratamos, por supuesto, de decirles a ustedes, sobre todo a los productores, cuál es la mejor alternativa para que hagan negocios, más allá de que a algunos le guste o no le guste esa alternativa. Muchos se enojan cuando decimos que hay que salir de la mercadería para comprar dólares o comprar otro tipo de activos. Muchos aceptan con un buen grado eso, pero saben que la cuestión de comprar dólares no es tan sencillo. Muchos tienen miedo que los acusen de especuladores. A ver, díganme si ustedes conocen en la Argentina a alguien que ahorre en otra moneda que no sea el dólar, porque de hecho la Argentina no tiene moneda. Y a ustedes, como productores agropecuarios, le pagan con esa moneda que no existe, con el peso. Entonces, a veces uno cree, porque tiene la ilusión de los valores nominales, que está cobrando mucho mejor que en otras oportunidades y en realidad está cobrando mucho menos. Porque además en la Argentina tenemos el tema de la distorsión cambiaria que significan los diferentes tipos de cambio. Entonces a ustedes le dan un valor de una cotización en dólares que en realidad no es efectivamente la que le dicen que es. Y cuando hacen los números se van a dar cuenta que hay cosas que no cierran, y que lo que cobraron en realidad es mucho menos de lo que cobraban en otras épocas, cuando si uno hace simplemente el cálculo en términos nominales, pareciera que es más. Porque es cierto que el mercado internacional tiene una influencia decisiva en los precios de nuestros productos, porque básicamente van a exportación, estamos hablando del trigo, el maíz y la soja, pero también es cierto que en nuestro país hay una injerencia negativa de los gobiernos que hace que esa realidad se vea absolutamente distorsionada frente a lo que es, entre otras cosas, la política cambiaria. Política cambiaria en la cual también están insertos los derechos de exportación, mal llamados, como les digo siempre, retenciones. Por ahí sería una buena forma de empezar a que la gente entienda, el resto de la gente entienda, dejar de llamar retención a algo que no es retención, sino que es un derecho de exportación y que es un impuesto a la producción, por la forma en que se practica ese impuesto a la exportación en la Argentina. Siempre les he dicho, cuando ustedes compran una mercadería, ya sea el consumo interno o el exportador, le descuenta el derecho de exportación. Cuando ustedes como productores la venden, pagan el derecho de exportación. En la teoría, cuando la mercadería va a consumo interno, ese derecho de exportación que a ustedes les descuentan debería significar una ayuda, un subsidio al consumo interno, entendiendo como consumo interno lo que llega al consumidor final. En el caso de nuestro país, esa teoría la encargamos de romperla todo el tiempo, porque normalmente no llega al consumidor final, sino que se queda en una de las etapas de la cadena, fundamentalmente la industrialización. Y esto es válido para el trigo, para el maíz y también por supuesto, para la soja y los productos con los cuales se fabrica aceite, ¿no? Dicho esto, y tomando en cuenta la lección que nos dio el maestro Salvador, vamos a ver algunas cuestiones para profundizar un poco más en estas distorsiones, en los derechos de exportación y en todo lo que les pasa a los productores agrícolas, por un comentario que les voy a hacer al finalizar de esta parte que les quiero mostrar como hacemos siempre. Ahí Tuchito va a poner primero en pantalla los diferentes tipos de cambios que tenemos en la Argentina, y no están todos. Tenemos el dólar agro,
que es el que el Banco Nación publica todos los días, sobre el cual se calculan los derechos de exportación. Hemos redondeado en 100 pesos. Tenemos el dólar oficial, 105. Tenemos el dólar MEP al 30, hasta 18.000 dólares por semana. Uno puede comprar a este tipo de cambio. Hemos redondeado en 180. Tenemos el dólar mayorista, que es también Banco Nación, a 100, simplemente como referencia, porque no podemos acceder a él. Tenemos el dólar MEP GD30, que está a 206. A ese tipo de cambio podemos comprar la cantidad de dólares que quisiéramos. Lo mismo con el contado con liqui GD30, que está a 217, con el CDR, que está a 217, el contado con liqui está a 179, ese ya no es más complicado. Después tenemos el dólar solidario, que es el que se paga por las tarjetas de créditos o por los gastos en el exterior, 173. El dólar blue, que es el marginal, el dólar ilegal, si quieren, 197. Y el dólar CENEVI, que es el dólar que se usa para hacer transacciones en el exterior con alguien que necesita traer dólares a la Argentina, y nosotros le damos los pesos y ellos nos ponen los dólares en el exterior. Ese es un dólar que va en función del acuerdo de partes. Es una negociación libre, pero que está, para que ustedes tengan una idea, entre los 210 y 220 pesos, depende del día, por supuesto. Con todos esos tipos de cambios que tenemos, evidentemente, saber cuál es el precio de nuestros productos se hace muy difícil. Más bien, me corrijo. Sabemos cuál es el precio de nuestros productos y sabemos cuántos nos pagan. Lo que por ahí se les hace muy difícil a ustedes es determinar cuánto nos están quitando, por ser finos en el término. En la placa siguiente vamos a partir de un precio FOB de exportación, es decir, el precio sobre el cual se exporta la mercadería que ustedes producen. En el caso de la soja hemos tomado la soja industrializada, 562 dólares, en el caso del trigo 303 dólares y en el caso del maíz 257 dólares. Ese es un precio oficial que establece el Ministerio de Agricultura, sobre el cual todos los días se calculan los derechos de exportación, como le hemos explicado más de una vez. Después tenemos el verdadero precio interno, lo que le pagan al productor. Cuando el productor vende una tonelada de soja, hemos tomado un valor de referencia de estos días, se le pagan aproximadamente 35.000 pesos por tonelada. Por cada tonelada de trigo, 24.000 pesos, y por cada tonelada de maíz, 19.500 pesos. Ahora bien, si yo transformara lo que corresponde pagar al productor en términos de dólares MEP, tomando como dólar MEP el de 30, AL30, que es el que puedo comprar 18.000 por semana, ese que vale 180, es el único al que puedo acceder realmente. En principio, si tengo hasta 18.000 dólares para comprar. Si yo tomo ese tipo de cambio, en realidad al productor deberían pagarle 63.215 pesos por la soja, 43.347 por el maíz y 35.220 por, perdón, 43.347 por el trigo y 35.220 por el maíz, como ven en la placa. Y ya empiezan a ver la diferencia. Pero si a su vez yo, además de que me lo paguen al dólar MEP, que es el verdadero valor que tiene en el mercado el dólar al cual yo puedo acceder, eliminaría los derechos de exportación, un productor de soja debería cobrar en estos días 96.704 pesos por su cosecha, por su producción, por su tonelada de soja, 52.380 pesos por su tonelada de trigo y 44.100 pesos por su tonelada de maíz. Hasta aquí el primer análisis podemos definir partiendo del precio de exportación, descontados los gastos que tiene el exportador o el industrial para exportar y también para fabricar el producto que exporta, en el caso del aceite y la harina. Es decir, que esto es neto de gastos, ¿está claro? Tengan en cuenta estos datos porque a partir de ellos vamos a seguir haciendo el análisis. En la placa siguiente, yo hice un ejemplo suponiendo 30 toneladas de venta. Acá lo hemos igualado a un camión, hay camiones que transportan un poco menos, hay camiones que transportan un poco más, pero hemos hecho esta referencia. Y le pusimos de título de gráfico mitad de camión para cada uno. No es exactamente la mitad, pero es casi la mitad. Un productor de soja que recibe 35.000 pesos, al vender 30 toneladas, un camión va a cobrar 1.050.000 pesos.
que si lo pudiera transformar a ese tipo de cambio que dicen de 100 pesos, serían 10.536 pesos. 10.536 dólares. Pero lo puede transformar, como les decíamos antes, a dólar MEP, porque al otro tipo de cambio puede comprar 200 dólares por mes. En cambio a este puede comprar 18.000 por semana. Al dólar MEP significan 5.833 dólares. Es decir, que le están pagando en realidad el 55% de lo que vale ese camión. El mismo ejemplo lo hacemos para trigo y para maíz, en donde por supuesto le están pagando también el 55%. Esto muestra únicamente la distorsión cambiaria, porque estamos hablando del valor del producto en pesos como está hoy. Es decir, como está hoy significa que ya están descontados los derechos de exportación. Avancemos un poco más y vamos a seguir con el camión. Vamos a seguir con el camión. El precio lleno de una tonelada de soja sin derechos de exportación y sin distorsión cambiaria sería 96.704 pesos. Por lo tanto, un camión de 30 toneladas me generaría 2.901.123 pesos, que si lo calculo al dólar MEP simple, que es el que puedo acceder, me da 16.117 dólares. Eso es el precio al cual se exporta la soja argentina, descontado los gastos del exportador y del industrial, y cuánto le correspondería al productor, 16.117 dólares. Pero claro está, esos 16.117 dólares en realidad no es lo que le pagan al productor. Al productor le pagan 35.000 pesos la tonelada, como hemos visto, es decir, que le pagan por 30 toneladas 1.050.000 pesos. Ahora yo como productor me doy vuelta y como cualquier argentino digo, quiero transformarlo en dólares porque hoy no necesito comprar insumos y porque sé que el precio de la soja va a seguir bajando, por ejemplo, y quiero venderla. Claro, cuando agarro el 1.050.000 pesos y quiero transformarlo en dólares para seguir a cubierto como cualquier argentino, me dan 5.833 dólares, al tipo de cambio de 180. Esto quiere decir el 36% de lo que yo generé como productor. Y a partir de ahí tengo que pagar todos los costos. El mismo razonamiento para trigo y maíz me da 45% para trigo y 44% para maíz. Esto lo mostramos todas las mañanas en Mercado Visión. Pero vale la pena recordarlo y verlo de esta manera, porque a veces de esta manera resulta un poco más impactante, o por lo menos yo estoy buscando que de alguna vez por todas se entienda lo que esto significa, insisto, por el comentario que les voy a hacer al final. Si ustedes miran este otro gráfico, que es el que mostramos siempre, y que ahí Tuchito y Leandro ponen en pantalla, un productor de trigo cobra 131 dólares. 36 dólares van a derechos de exportación y 136 dólares van al Estado en concepto de la distorsión cambiaria, porque el Estado cobra 303 dólares, que es lo que ingresa al país. Se queda con 160 dólares, descontados los gastos de la exportación, y le dan al productor en realidad el equivalente a 131 dólares. El mismo ejemplo lo podemos hacer para maíz, y en el caso de la soja, por supuesto, es mucho más grave todavía. Al productor se le está pagando alrededor de 196 dólares, 174 dólares se le saca de derecho de exportación y 192 por la distorsión cambiaria. Insisto, el Estado recibe 562 dólares en papeles de dólares, billetes, verde, y al productor le dan 35.000 pesos. En definitiva, si ustedes miran, el productor recibe 196 dólares y el Estado, descontado los gastos del exportador y la industria, se queda con 341 dólares limpios. ¿Está claro? Vayamos al ejemplo del camión. En primer término, en este gráfico, lo que vamos a ver es cuánto ingresan por un camión de cada uno de los productos que vendemos. De trigo, 8.730, de maíz 7.350 dólares y de soja 16.117 dólares. Al productor, en base a los tipos de cambios que hemos visto recién, tomando el tipo de cambio de 180, que es al cual puede acceder a 18.000 dólares por semana, de trigo le van a dar 3.917, de maíz 3.250 y de soja 5.867. Por derechos de exportación, el Estado
va a cobrar $1.048 de trigo, $882 de maíz por un camión y $4.996 por un camión de soja. Y hay una distorsión producida por el tipo de cambio que también se la queda en su mayor parte el Estado, de $3.765 en trigo, $3.218 en maíz y $5.254 en soja. ¿Está claro? Esta distorsión tiene que ver con lo que decíamos antes. Un productor se queda con el 45% del trigo, el 44% del maíz y el 36% de la soja, como pueden ver en la otra placa. Ahora bien, hay otra distorsión que se va produciendo cuando se limitan las exportaciones de la manera que se las está limitando actualmente. Y esto también implica que en esa parte de la distorsión hay unos 10 a 20 dólares que quedan para el consumo interno, o propiamente también para la exportación, que sigue comprando mercadería a pesar de estar cerradas las exportaciones, porque está en su derecho de hacerlo y porque no está prohibido hacerlo. Esos 10 o 20 dólares son transferencia del productor a la exportación a la industria y también al consumo, por supuesto. En el caso de la industria molinera, por supuesto, mi amigo Diego Cifarelli va a decir que la industria molinera está pagando más que estos valores que yo les muestro en pantalla. La realidad es que es cierto, porque por un trigo de calidad se paga más. Lo que pasa es que ese más se paga sobre una base. Y si la base está a 10, 20 dólares por debajo, evidentemente ese beneficio también abarca a la industria molinera. ¿Por qué les mostré esto que en realidad no es más de lo mismo que les muestro casi a diario? Porque hay elecciones el 14 de noviembre y sea cual sea el resultado, yo creo que la situación para nuestro sector, partiendo de los productores, no va a ser la más fácil. Ya de por sí no lo es. Tenemos un año 2021, por supuesto, ya definido, en donde no le fue mal al campo, a los productores, salvo aquellos que tuvieron problemas climáticos. Tenemos un año 21-22 que ya está definido en cuanto a la siembra. Quiero ver cómo resulta la ecuación económica. Me parece que no va a resultar tan buenas como pensaron algunos, porque sembraron pensando en cómo le ha ido en la campaña 2021. Y después tenemos un escenario 22-23, en donde ahí me preocupa mucho más, porque está claro que con estas condiciones se va a sembrar mucho menos, o por lo menos así debería ocurrir si se hacen bien los números. Y esto que está pasando no es nuevo con los granos, viene pasando desde, yo me atrevería a decir desde agosto del 2019, se profundiza con el cambio de gobierno. Ya en agosto del 2018, acuérdense, volvieron los derechos de exportación. En agosto del 2019 estuvieron las PASO y ahí se empieza a generar el doble mercado cambiario, el cepo y todo lo demás. Después esto se profundiza a partir de la asunción de Alberto Fernández como presidente. Y lo del trigo empieza a funcionar en enero del 2020, es decir, que llevamos ya prácticamente 2 campañas completas. Y lo del maíz empieza a funcionar a partir de diciembre del año pasado, 2020, es decir, que llevamos prácticamente una campaña entera de maíz también, es decir, esta sería la segunda campaña, la 2021, con las restricciones a la exportación. Y seguramente la 22-23 será mucho peor. Entonces, yo me imagino, les digo, después de las elecciones, un panorama muy complejo para el sector, sea cual sea el resultado de las elecciones. Ustedes mismos, en la encuesta que hicimos en su momento, reconocen que el Congreso no puede modificar mucho las políticas dictadas por el Poder Ejecutivo, y mucho menos en este tipo de temas, porque como habrán visto, y lo hemos hablado también muchas veces, desde el año 83 hasta acá, salvo en la 125 y alguna otra cosa ahí en el medio, ahora por ejemplo aprobaron una ley ovina, el Congreso no ha tenido mucha participación activa. Cuando digo activa quiero decir por iniciativa propia. Todo lo que ha hecho el Congreso lo ha hecho a partir de pedidos del Poder Ejecutivo. En ese contexto, a mí me preocupa mucho la actitud de las entidades que defienden o que deberían defender al campo. Y entiéndase bien, una vez más, cuando yo digo entidades que deberían defender al campo, me refiero a las 4 entidades. El resto hacen negocios, porque representan a gente que hace negocios. Como las 4 entidades de productores, supuestamente, y ustedes también lo dijeron en la encuesta, defienden una pasión, a veces no les permite ver el panorama completo. Yo los escucho muy enojados por el tema carnes, y tienen razón.
Ahora, deberían también reclamarle a los frigoríficos que se llenaron de plata con la medida que tomó el gobierno, que se llenaron de más plata, si quieren. Pero claro, se sientan en la misma mesa con ellos. Yo no digo que no se sienten en la misma mesa, ¿eh? ¿Está claro? Se deberían sentar y plantearle las cosas como son y no dejarse convencer. Segundo, en el tema de los granos, esta política que se viene aplicando viene ocurriendo, les digo, desde hace 2 años. Y la verdad es que no veo la misma reacción, cuando en realidad el productor está perdiendo mucho más ingresos con esta política en granos que la que ha perdido por el cierre de las exportaciones de carne. ¿Y por qué se debe esto? Porque hay un mensaje, si se quiere, de que al productor agrícola le está yendo muy bien. Bueno, si así fuera, inclusive en ese momento, es cuando es el momento para reclamar. Ahora, si no lo hacemos, es porque el campo no está unido. Y un campo absolutamente desunido como tenemos hoy, va a ser muy difícil que pueda defenderse frente a lo que se viene. Yo insisto, las 4 entidades de productores parecen adormecidas. Yo las entiendo, estamos en un proceso eleccionario. Y me parece bien la estrategia de no hacer ruido antes de las elecciones. Ahora, si lo van a hacer después de las elecciones, piensen y empiecen a comunicarle a la gente que el problema no es solo la carne, ¿no? Que el problema es que el productor argentino viene siendo expoliado, si se me permite el término, desde hace 2 años, tanto el que produce trigo, maíz, soja, como también en muchas economías regionales, pero en particular el que produce trigo, maíz y soja, y ni les digo de aquellos que producen trigo, maíz y soja fuera de lo que es la zona agrícola núcleo, que están muy mal, o que van a estar muy mal. Entonces, me parece que hay todo un proceso que inmediatamente hay que empezar a hacerlo, porque después nadie va a entender qué le pasa a este sector. Porque la situación de la Argentina va a ser mucho más complicada. Y cuando la situación de la Argentina es complicada, el campo, para lo único que se lo mira a los productores es para poner más. Entonces, por favor, consejo de amigo, cuando se sientan en esas famosas mesas, hablen con datos, con fundamento, y expliquen lo que está pasando. Y mucho más, explíquenselo a la gente. Si la gente cree que el único problema que tiene el productor es la carne y el cierre de exportaciones, están equivocados. Porque el gobierno va a demostrar que las exportaciones de carne casi no bajaron respecto al año pasado. Y comunicacionalmente les va a ganar el partido. Empiecen a mostrar que este gobierno se está quedando con el 60% del ingreso que le corresponde al productor. Y que además, por otro lado, le está apretando los costos, no el gobierno, sino la propia actividad, a niveles nunca vistos. Y que además el productor agropecuario sufre los desastres económicos de este gobierno en materia inflacionaria como cualquier habitante de la Argentina, porque come, se educa, tiene que tener esparcimiento, viaja, usa combustibles. Prepárense porque lo que se viene es complicado. Ahora, si la única estrategia es esperar a después de las elecciones para salir a decir algo, yo no sé si es la mejor. Creo que por algo, también en esa encuesta, la gente dice que se siente, la gente del campo dice que se siente mejor representada por los autoconvocados, cosa que yo no estoy de acuerdo porque el autoconvocado es una persona que se representa a sí mismo. Pero también piensen qué es lo que están haciendo. Y más les digo, a veces mantener la unidad de la mesa de enlace cuesta demasiado sacrificio. Lo venimos viendo, yo les diría, del 2010-2011 para acá. La gente les pide que se mantengan unidos, pero también les pide que aporten soluciones. Y si escuchan siempre a los mismos, nunca van a poder corregir los errores que vienen cometiendo. Y esos errores hoy son carne para un gobierno que está muy dividido, que está muy atomizado y que puede radicalizarse después de las elecciones, sea cual sea el resultado. Y en esa radicalización, el que más va a perder, entre otros, no va a ser el único, va a ser el campo. Tenemos un fin de semana movido, porque tenemos a la gente del Instituto Patria, con quien ya hablamos una vez. Ellos hablan de la concentración como consecuencia de los problemas que tenemos. Y yo les digo,
les voy a decir, mejor dicho, no hay ningún gobierno que haya favorecido más la concentración y la cartelización de los mercados como el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y no hay ningún gobierno que lo vuelva a hacer, salvo este de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Nos vemos mañana. Hasta mañana.